Pues con SCL Consulting, como cada martes, a esta hora aquí en Gestión a Radio Impulso Empresarial, hablamos y aprendemos de tecnología. Hablamos y aprendemos con José María Azcárate, socio de SCL Consulting. Hola José María, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rubén, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de lo que le preocupa a los directores financieros de una compañía y cómo la tecnología les puede ayudar a esos directores financieros a solucionarlo, ¿no? Algo así es lo que vamos a Algo intentar así, explicar en los próximos minutos, algo así. ¿no? Hay muchas preocupaciones, todas relacionadas con la pela, normalmente, eh, que tienen los directores financieros en las compañías, y de eso hablaremos hoy. Por cierto, este fin de semana, ¿qué pasó con la pizza? ¿Cenaste, hiciste tú la cena o la encargaste? El tema lo tengo ya controlado, Para quien no lo sepa y nuestro invitado no lo sabrá, es que tuvo la semana pasada a Chema dificultades para pedir una pizza por internet. Sí, No sé si sí. ya terminó cenando al final o iría a recogerla. Sí, o sí, sí. algo Y así. estuvimos hablando sobre la tecnología Exacto. Y lo fácil que tiene que ser la tecnología para que para que un tío espabilado como yo no tenga problema a la hora de pedir una pizza. Porque imagínate los que no somos espabilados Claro, o lo que cenamos. imposible, una quimera. Bueno, pues de preocupaciones de directores financieros, como nos contaba Chema, vamos a hablar esta tarde. Nos va a ayudar a ver cuáles son esas preocupaciones y qué herramientas tecnológicas tienen en SAP para echar una mano a esas preocupaciones a los directores financieros y que esas preocupaciones sean menos o solucionarlas. Nuestro invitado, que es don José Antonio Escobar Aguilar, que es responsable comercial de Analítica Financiera y Riesgos en SAP. Don José Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Alguien que en su tarjeta tiene este cargo, ¿a qué se dedica exactamente? A explicar lo que pone en la tarjeta a veces. La tarjeta es desplegable, es un tríptico y se abre como un librito. ¿A qué se dedica alguien que tiene esta responsabilidad? Bueno, pues la verdad es que, como decíais, hablábamos de las responsabilidades, las preocupaciones del director financiero. Como cada vez tiene más, la tarjeta va aumentando en la literatura, ¿no? Y Chema decía, no, de lo que se preocupan es la pela. Bueno, sí, entre comillas la pela, pero por ejemplo, ahora analizan mucho el tema, todos los riesgos que hay, ¿no? Por eso nosotros ahora estamos invirtiendo mucho en riesgos, en cumplir la regulación, ¿no? En hacer que la empresa vaya adelante y que no se vaya quedando en la estacada por otros problemas que no sean el puro negocio, ¿no? Porque ¿qué preocupaciones básicas, así un poco a grosso modo, José Antonio tiene ahora mismo una empresa y tiene su director financiero? ¿Cuáles son esos riesgos? Hablamos de recuperación económica, de que las ventas, que le preocupa mucho a un director financiero, van saliendo, se va vendiendo, se va viendo que entra dinero, pero no está todo hecho, ¿no? ¿A qué se enfrenta un director financiero todavía? Bueno, todavía, más que nada, que la función del director financiero está cambiando últimamente. Pasa a ser digamos que también hay dos velocidades, ¿no? Los directores financieros de compañías importantes ya quieren ir más allá de simplemente ser alguien de back office que se dedica a hacer la contabilidad y presentar los números, quieren aportar al negocio, ¿no? Y hay otros que todavía están ahí intentando solventar esa postura, ¿no? Pero básicamente un director financiero de ahora tiene que, bueno, aparte de todo lo que son números, evidentemente, tiene que gestionar los riesgos, ¿vale? Es decir, que todos los riesgos de su empresa, el cumplimiento, por ejemplo, normativo, ahora cada vez los entornos están más regulados, entonces asegurar que se cumple toda la normativa, que la empresa no pueda sufrir ninguna pérdida que lastre. Ahora mismo estamos saliendo de la crisis y encima tenemos una multa porque no hemos cumplido una normativa, ¿no? Entonces, toda la nueva normativa, asegurarla. Están muy pendientes últimamente del control interno y del fraude. El fraude es otro de los sitios por donde se nos escapa el capital, y cuando estamos en época de bonanza, pues importa poco, pero ahora no hay que tapar todos los agujerillos, ¿no? Entonces, gestionar el fraude, combatir el fraude, es otra de las preocupaciones. Y tapando esos agujeros, ahora lo que intenta también ya es aportar al negocio. Entonces, para aportar al negocio, está intentando adelantarse, no ser reactivo, sino adelantarse a lo que el negocio puede pedir, ¿no? Y básicamente, pues últimamente, es la financiación. ¿Cómo consigo que mi empresa se pueda financiar? Probablemente de otras formas diferentes a las que se hacían habitualmente, que era básicamente ir a pedir un crédito al banco, ¿no? Ahora pues se puede acudir a los mercados, se pueden emitir bonos, se puede... Entonces, ¿cómo me financio? Y muy relacionado con la financiación, ¿cómo manejo mi tesorería? Entonces, ¿qué formas más eficientes de tesorería puedo yo implementar en mi empresa para tener una tesorería más sana, menos costosa y más dispuesta a invertir
en el negocio. Son temas que acaparan la primera línea de la actualidad, no solo de la preocupación, sino de la actualidad también económica y empresarial, esos problemas de financiación de los que hablamos mucho aquí en este programa, el fraude, que desgraciadamente lo vemos casi todos los días saliendo en los telediarios, y hablaba José Antonio de la regulación de esa normativa. Seguro que muchos oyentes, no sé si habrán podido echar un vistazo, ayer hablábamos de ello también, de una entrevista en el diario El Mundo con el comisario de Estabilidad Financiera, que decía: no soy partidario de una regulación excesiva de la banca. Es uno de los sectores más regulados que hay, y es una de las preocupaciones que tiene también cualquier director, no solamente financiero, sino un directivo de una entidad bancaria. ¿Hay para esa regulación excesiva en la banca o en otra empresa? ¿Qué puede hacer la tecnología? Es uno de los debates que se abren también cuando se pone sobre la mesa la posible entrada de otros actores en este sector financiero, los Apple, los Facebook de turno, los Google, y hay gente que dice no van a entrar porque hay mucha regulación. ¿Cuál es esa relación entre esa regulación y tecnología? ¿Cómo se soluciona, José Antonio? Hombre, yo creo que para esto es donde la tecnología a veces es esencial, ¿no? El otro día hablaba con una persona de una empresa y estaba dedicado a hacer control interno, auditoría interna, ¿no? Y decía, yo claro, para asegurar que esto está bien, lo que hago es cojo una muestra de los números y sobre esa muestra, pues entonces analizo. Y decía, yo lo que quiero no es coger una muestra, quiero cogerlos todos, para que no se me escape nada del fraude o no se me escape ninguna ilegalidad. Claro, él ahora mismo cogiendo la muestra, pues intenta cubrir, ¿no? La tecnología te permite a nivel regulatorio controlarlo todo, es decir, que no se te escape nada porque no tienes gente mirándolo, ¿no? Entonces sustituir gente perdiendo tiempo revisando números por máquinas haciéndolo, ¿no? Y las nuevas tecnologías que hay, por ejemplo en SAP ahora sacamos todo lo que es el ERP en tecnología en memory, te permite pues hacer ese tipo de análisis, ¿no? Análisis. Lo que se habla mucho ahora del Big Data, pues dentro de la función financiera también hay Big Data, ¿no? Tenemos muchos apuntes contables, muchas transacciones, y si queremos controlar para que cumplir la regulación y que no se nos escape nada, no podemos estar gestionando una muestra, tenemos que gestionar el total. Y las máquinas pueden hacerlo, ¿eh? Y por eso digo que en ese aspecto de cumplir la regulación es el vigilante que tenemos interno en la casa puede ser nuestra tecnología, y es mucho más eficiente que una persona, ¿no? Vigilando, porque a las personas se nos pasan las cosas y en cambio a una máquina no. Hablaba José Antonio del tema del fraude y bueno, esto es uno de las preocupaciones fundamentales ahora mismo de las empresas, y como bien decía, y de hecho hemos hablado en este programa en el pasado, ahora la tecnología permite cosas que antes no podía. Antes era imposible, antes éramos mucho más reactivos y ante una sospecha de fraude, por ejemplo, empezábamos a indagar entre los variopintos sistemas de información que teníamos en la compañía para tratar de detectar, identificar y evitar futuros fraudes similares. Pero ahora podemos ser proactivos y podemos buscar el fraude antes de que ocurra. Las empresas, creo que es un dato que hemos dado en el pasado, se estima que el 5% de su facturación la pierden en fraude, pero es que el 22% de las compañías pierden más de 1 millón de euros al año en fraude. Cualquier tecnología, y esto es un ejemplo hiper simplista, pero cualquier tecnología que te cueste menos de eso, evidentemente, si te va a hacer evitar un alto porcentaje de ese fraude, está más que amortizada. El fraude, además, que puede ser externo o interno. Externo es el fraude que nos viene de fuera de la compañía, clientes, proveedores o interlocutores comerciales de cualquier tipo, o el fraude más típico, que es el fraude interno, que se lo tienen en cualquier compañía y que es lo que los propios trabajadores de la compañía defraudan. Y esto hay un estudio muy curioso que yo quería comentar de la Asociación de Investigadores Certificados de Fraude, que al contrario de lo que se piensa, no solo los empleados comunes son los que defraudan a sus empresas, suponen el 42% del fraude, pero los cargos intermedios el 36% y los directivos y propietarios de la empresa defraudan a su empresa el 19% de lo que se defraudan estas propias empresas. Antes hablamos de lo que le preocupa a los financieros es la pela. Evidentemente es una forma también de simplificarlo. Todo deriva al final en el aspecto económico, pero al final lo que buscan son temas de fraude, temas de riesgos. Hablaba José Antonio antes también de temas de tesorería. Hace poco estuvimos hablando de una oportunidad en una empresa, de una solución que tiene SAP para la gestión de las cuentas bancarias. Es una cosa muy sencilla de explicar y básicamente lo que hace es optimizar los movimientos bancarios para ahorrar comisiones. Entonces, esto que puede parecer una tontería, pues esta empresa se gastaba varios millones de euros al año en comisiones bancarias. Que si tuviéramos un sistema, hombre, no podemos tener a alguien que se dedique a ver
lo trato de simplificar al máximo, pero más o menos era así, ¿eh? No podemos tener a alguien que se trate de ver de qué banco me interesa más pagar, de dónde saco el dinero, cómo está el saldo de cada cuenta, oye, que estos bancos entre este y este no hay comisiones, o si lo paso por este intermedio, etcétera, etcétera. Pero es que hay sistemas ya que hacen eso de forma automática y el ahorro puede ser brutal. Entonces, a día de hoy hay tecnologías que para cualquier departamento financiero pueden ayudarle a optimizar sus costes de una forma brutal. ¿Qué tenéis en SAP, José Antonio, para solucionar esto? Bueno, con respecto a esto de la tesorería, efectivamente, como dice Chema, tenemos una solución que gestiona todo tipo de tesorería, ¿no? De lo que habla Chema justamente es una de las tendencias últimamente en las compañías pues, más modernas, más globales, que es el hecho de centralizar la tesorería, ¿no? Centralizar la tesorería nos permite un ahorro de costes brutal, porque pues por una parte, como dice Chema, evitamos muchos costes de transferencia de dinero, ¿no? Hay muchas empresas que pasan dinero de unas cuentas a otras simplemente para pagar nóminas. Bueno, aquí con la tesorería centralizada tienes una única cuenta, tienes un banco interno, ahorras mucho dinero en comisiones simplemente de gestión, eliminas muchas oficinas bancarias, mucha unión con ciertos bancos. Tienes una capacidad de negociación porque centralizas todo probablemente en uno o dos bancos en todo el mundo, lo cual hace que tu capacidad de negociación se dispare, y luego eres capaz de pedir el dinero donde más barato es. Esto en las compañías globales es lo que se está atendiendo. En España todavía a veces nos cuesta, a veces tenemos a lo mejor un grupo de empresas que tiene varias sociedades y cada uno quiere manejar su tesorería porque es como decía, ¿no? Mi tesoro, ¿no? Y no se dan cuenta de que haciendo una tesorería centralizada se ahorra una gran cantidad de dinero en cosas que no aportan evidentemente valor, ¿no? Esto lo debe impulsar esta apuesta por estas nuevas tecnologías dentro de la empresa. El director financiero del que estamos hablando debe tener ese perfil también tecnológico. Hablábamos la semana pasada aquí en ese espacio con SCR Consulting de ese nuevo perfil del directivo en las empresas, no solamente el financiero, sino incluso el CEO, ese perfil digital, ese nuevo perfil digital, y poníamos los dos ejemplos de la semana pasada, caídos en combate, el director del Mundo y el número 2 del BBVA, sobre ese nuevo perfil digital que deben tener las compañías. ¿Debe tener también el director financiero ese perfil tecnológico? ¿Debe ser él o se va a encargar otra persona dentro de la empresa de esto? Bueno, lógicamente el director financiero tiene que ser consciente de que la tecnología en su puesto le puede ayudar mucho. Quizá más que en otros que son más creativos. Aquí al final decíamos, hay muchos datos que mover. Siempre, yo creo que ya nadie duda que la contabilidad no se puede hacer a mano, sino que se hace con sistemas, ¿no? Pues todas estas cosas como gestionar el riesgo, como la tesorería, también, ¿no? Es decir, la tecnología nos ayuda mucho. Lo que pasa es que quizás en estos años de crisis el director de informática tradicional ha perdido mucho peso, ¿no? Ha pasado a defender un poco su barrera de voy a ver si no me quitan gente, voy a ver si resisto. Y quizá en muchos casos se ha hecho poco valiente a la hora de proponer cosas que, bueno, vamos a dejar que otros sean los que propongan. Y entonces, en esa desaparición del director financiero, del director de informática en muchos casos, pues surge la figura del director financiero. Muchas veces era el superior del director de informática y entonces empieza a pedir recursos y a pedir nuevas soluciones para gestionar mejor sus números y sus responsabilidades. Y entonces se ha convertido básicamente muchas veces en el gran impulsor, ¿no? Y hay directores financieros que son absolutos tecnólogos y fans de la informática y, bueno, pues están haciendo mejorar mucho su capacidad de gestión. Yo es que creo que tiende a desaparecer y a extinguirse el directivo que hemos conocido mucho, y yo conozco muchísimos casos, que está peleado, entre comillas, con la tecnología. Y esto nos ha pasado muchas veces, en muchos clientes, muchas empresas, donde le implantan una solución tecnológica muy avanzada y donde ves al típico directivo que le tienes que mandar la información hiper cocinada para que simplemente lean los 4 números básicos y decida si tiene que dar un premio o una colleja. La realidad es que y sobre todo un director financiero, pero cualquier directivo, si pones a su disposición las tecnologías que estamos poniendo a disposición hoy en día de ellos, tienen que tener una capacidad absoluta de poder bucear en esa información, de poder reinterpretarla, de poder sacarle contenido y no ser meros receptores de fotos estáticas de un informe que otro ha preparado. Con lo cual yo creo que los conocimientos, aparte que también es cierto que hay una generación que está dejando paso a otra. Es complicado
también, y todos pensaremos seguro en amigos, conocidos, familiares, que a sus 60 y X años tratar de explicarles cómo navegar por una de las soluciones SAP, por ejemplo, con las que estábamos José Antonio y yo, pues muchas veces dice, oye, se me antoja complicado a esta persona que en su vida... Yo he conocido hace no mucho, además, a un CEO, a un director general de una empresa que no tiene ordenador. Es que no tenía ordenador. Entonces, bueno, pues esa persona evidentemente no puedes enseñarle a bucear en un sistema de inteligencia de negocio o en un ERP o en algo si no tiene ordenador. O sea, es que no tiene ordenador, es que no sabe hacer un documento en Word. Entonces, evidentemente ahí poco tienes que hacer. Pero es cierto que esa generación está, con el paso del tiempo, obviamente dejando paso a la siguiente, en la cual todos los directivos o todos los empleados con responsabilidad tienen que tener un componente tecnológico fundamental. No, está claro. Y además hay que pensar que las empresas no tienen que dejar de ser un reflejo de nuestra vida. Es decir, creo que ahora a nadie no lleva un teléfono en el que tengas pues ya el navegador, tengas aplicaciones, y cuando conoces a alguien que no lo tiene, piensas, bueno, este está fuera del mundo, ¿no? Y eso mismo es lo que tiene que pasar en las empresas. Es decir, esas personas, yo creo que lo de no utilizar ordenador ya quizás es un extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros ahora tenemos aplicaciones pues para, por ejemplo, admitir los pagos mediante una aplicación en el iPhone, ¿no? Oye, pues voy a autorizar un pago, entonces estás a lo mejor esperando en el aeropuerto y, oye, pues mientras esperas allí, pues vas aprobando pagos. Bueno, pues eso es algo que nosotros en el día a día utilizamos mucho, ¿no? Te metes en el móvil, empiezas a mirar pues o las redes sociales o el banco con tu aplicación. Bueno, pues ¿por qué no las empresas pueden hacer lo mismo? Aprovechar los tiempos muertos, los viajes, con la movilidad. Bueno, pues eso mismo que pasa con la movilidad, que todos lo vemos claro en nuestra vida privada, se ve un poquito más claro, la movilidad sobre todo en las empresas, pero pasa con todos los demás ámbitos. Es decir, el que no esté uniéndose a las tecnologías, bueno, pues se verá dentro de poco como un perro verde, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, y efectivamente la gente por abajo viene con mucha fuerza en esos mundos. Y empresas en las que antes decían, no, yo aquí no voy a meter nunca nada, pues llega un momento que alguien viene y cambia las cosas, ¿no? Y en eso no podemos dejar de entrar porque, bueno, pues sería poner un freno al futuro, ¿no? Eso que decía antes José Antonio Chema de esa relación entre el director financiero, el director de informática, ¿cómo está ese pulso ahora en las compañías entre el que lleva las cuentas y el que lleva la tecnología? José Antonio tiene razón al 100%, como podría ser de otra forma, pero visto desde la perspectiva nuestra, que trabajamos, bueno, muy similar a ellos, pero nosotros trabajamos en una empresa de consultoría, en un implantador, él en el propio fabricante que es SAP, ambos en nuestro escenario, en nuestro día a día, interactuamos constantemente con este tipo de directivos, y es cierto que en estos últimos años los directores de informática han cedido el testigo a los responsables de cada negocio, y ahora mismo las necesidades te vienen de los negocios, y es el director de logística el que demanda una solución tecnológica para optimizar sus almacenes, y es el director financiero el que demanda una solución tecnológica para optimizar su tesorería, y es el director de recursos humanos el que demanda una solución tecnológica para mejorar la relación con sus empleados. Antes era frecuente que el CEO, el director de informática, era el que un poco canalizaba todo este tipo de peticiones hacia el mercado, y ahora es cierto que que en la mayoría de los casos es el propio negocio, es el propio director del departamento, para que nos entendamos, y eso le resta peso en muchas de las empresas al director de tecnología. Pues con todo esto, José Antonio, para terminar, ¿qué consejo le dejáis desde SAP y en su caso como responsable comercial de analítica financiera y riesgos de SAP a cualquier director financiero que nos esté escuchando sobre este tema que hay que decirle? Bueno, yo les diría que como decíamos antes, que se den cuenta o que intenten investigar y averiguar cómo la tecnología en los temas estos que hemos hablado de riesgos, de tesorería, etcétera, les puede ayudar, que hay mucha ayuda, ¿eh? Y que bueno, pues consulten y pongan a sus equipos a trabajar en mejorar estos procesos, que al final lo que les va a dar tiempo para que la gente, en vez de dedicarse a coger el lápiz y hacer números, se dedica a pensar, ¿no? Se dedica a pensar sobre los números que le da una máquina y a tomar decisiones mucho más acertadas, porque a veces el peso entre el tiempo que tenemos en procesar las cosas y en tomar la decisión se nos está yendo mucho en el proceso, y lo que queremos es, oye, que el proceso sea rápido y que dediquemos la mayor parte del tiempo a pensar bien para tomar las decisiones. Y las máquinas, que no hacen más que lo que nosotros queremos, nos van a hacer que ese tiempo de proceso sea mucho menor y nos deje más tiempo para
darle un poco al coco y tomar las decisiones de una forma, pues por lo menos más razonada, ¿no? Estoy pensando, Chema, el empresario no tenía correo electrónico entonces, ¿no? No tenía nada que se pareciera a un ordenador. Le faltaba una sumadora de esta que había en los bancos en los años 40. No tenía correo electrónico. No. En un caso como ese, José Antonio, ¿qué se hace? Bueno, pues tenerlo como consejero, a invitarle a comer y que delegue todo. Porque el hecho tampoco de no estar, bueno, hay gente que no está, pero dice, bueno, yo aquí abajo tengo a alguien que se dedica a estas cosas, ¿no? A mí me lo contáis, bueno, sobre todo en los puestos más arriba. Lo que hay que decirle es, oye, vale, muy bien, no te metes en el ordenador que ya a lo mejor no tienes ni ganas, pero delega esas funciones y sé consciente de que eso es necesario, ¿no? En este caso había este caso concreto, lo que sí tenía era una impresora, por lo que habíamos configurado automáticamente. ¿Y dónde la enchufaba? No, la impresora estaba enchufada a la red y automáticamente le habíamos configurado al buen hombre para que todas las mañanas le salieran los informes que él tenía que analizar por papel en su impresora. Entonces llevaba su impresora, cogía sus papelitos y ahí analizaba la información, porque no se la podía enviar por mail y tal, pero bueno, SAP permite todo. Entonces se puede mandar por... Se le puede dar una tableta con reportes bonitos que se puede jugar. Es decir, también es verdad que estamos avanzando mucho en que las herramientas informáticas cada vez sean más fáciles de usar, ¿no? Y se pueden hacer cosas para que esa gente que es menos tecnóloga pues la consuma no solo en el papel, que ya no es verde, ¿no? Y no está bien visto, sino pues en una tableta con el dedo, y eso también se puede hacer, ¿no? Pues a eso, y en eso están desde SCL Consulting y desde SAP. José Antonio Escobar Aguilar, responsable comercial de analítica financiera y riesgos de SAP, que hemos aprendido un montón y cómo le puede hacerle dormir un poco más tranquilo la tecnología a un director financiero, evitándole esos riesgos y esos retos que tiene todavía por delante. Seguimos muy atentos a todo lo que va sacando SAP al mercado. Gracias, José Antonio. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. José María, hasta la semana que viene. José María Azcárate, socio de SCL Consulting. Seguiremos aprendiendo de más cosas y contando la vida real. Esa gente sin correo, esos problemas para pedir una pizza por internet. Encantados estaremos. La vida real, como en SCL Consulting. Chema, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Hasta la semana que viene. La semana que viene.